Existe un lugar muy profundo en nuestro planeta. Se llama la Fosa de las Marianas. Quizás hayan escuchado hablar de ellas antes, ¿cierto? Como nos enseñaron en la escuela, el Everest es el lugar más alto en la Tierra. Y quizá también nos enseñaron que la Fosa de las Marianas es el más profundo. Y eso quizá es todo lo que recuerdan. La educación de una persona promedio termina allí. Muy pocos se han dado cuenta del cómo y el por qué es tan misterioso este abismo. No se pueden imaginar los secretos que se esconden en este lugar y las extrañas criaturas que habitan allí. Este profundo surco en la Tierra se encuentra al oeste del Océano Pacífico, cerca de las Islas Marianas, de donde toma su nombre. La Fosa de las Marianas es una inmensa depresión en forma de V de 150 kilómetros de largo y más de 11.000 metros de profundidad. Algo tan alto como el Everest podría hundirse fácilmente dentro de este vasto y casi sin fondo canal, mientras queda aún casi 1 kilómetro de agua para llegar a la superficie. Ahora hablemos sobre sus habitantes. Por años se creyó que reinaba el vacío y a priori la vida era prácticamente imposible en un lugar tan remoto y monstruosamente profundo. El bote soviético Vityaz probó lo contrario en 1958. Los científicos descubrieron vida a unos 7.000 metros de profundidad. Cada vez se fue revelando más evidencia de que los habitantes de la Fosa de las Marianas existieron, no solo en un gran número, sino que ni el tiempo ni los eones no los habían afectado en lo absoluto. Además de todas las clases de bacterias, invertebrados y moluscos, existen enormes criaturas sin identificar hasta ahora. Esos son los verdaderos monstruos. En 1960, Jacques Piccard, un investigador suizo, realizó el primer intento de expedición hasta el fondo de este abismal desfiladero. Jacques y su compañero, con la ayuda del batiscafo Trieste, alcanzaron el punto más profundo del mundo oceánico, el llamado abismo Challenger, que se encuentra a 11.000 metros bajo el nivel del mar. Estos valientes hombres estuvieron allí no más de 20 minutos, pero vieron lo suficiente como para decir hay vida en el fondo de la Fosa de las Marianas. El descubrimiento fue una sensación mundial, es 100.000 veces más fuerte que la de nuestra atmósfera a un nivel del mar normal. Aproximadamente unas 3 toneladas por centímetro cuadrado. Incluso el hierro se curva ante fuerzas tan monumentales. Pero los peces locales de alguna manera no sienten nada. Inmensas almejas y extrañas subespecies de peces desconocidas por la ciencia extrañamente se desarrollan en tales condiciones. Pero el descubrimiento de vida a 11.000 metros de profundidad no es lo único que hizo famosa a esta fosa, o deberíamos decir, infame. Muchos años después, la bitácora de Jacques Piccard fue desclasificada. La sangre se nos heló en las venas al conocer lo que se encontraba allí. El científico registró un acontecimiento aterrador a mitad de camino hacia el fondo del abismo. Cita: un gran objeto en forma de disco acompaña nuestro batiscafo y es visible por la claraboya. El objeto está maniobrado y está claramente observándonos. El objeto era visto claramente, no había ningún error. Desafortunadamente, o quizá por la alegría de nuestros aventureros, el objeto desapareció de la vista luego de pocos minutos. ¿Quién o qué era? Seguimos sin saberlo. Nuestra falta de conocimiento sobre la naturaleza de este fenómeno sugiere que pudiera tratarse quizá de una criatura de alguna civilización submarina desconocida, o quizás el descendiente de alguna bestia inteligente más antigua. Hablando de criaturas antiguas, en 1985, la tripulación del barco estadounidense Glomar Challenger estudió el fondo de esta aplastante concavidad abismal, bajando un dispositivo esférico de 9 metros llamado el Erizo hasta las profundidades. De repente, la computadora comenzó a grabar extraños sonidos. Los cables que sostenían las ondas se estiraron y estiraron y estiraron hasta casi romperse. Los investigadores se apresuraron a subir la sonda a la superficie y así poder averiguar el porqué de estos extraños sucesos. Hicieron el intento de subirlo, pero el erizo no se movió. Allí, en las profundidades, algo sostuvo rápidamente al dispositivo y no lo dejaba ir. Finalmente, y luego de 3 horas de lucha, sus máquinas pudieron extraer la sonda. La fuerza desconocida lo había liberado. Luego de que la sonda fuera extraída del mar,
una terrible visión fue revelada a los científicos. La sonda lucía como si hubiese estado en las mandíbulas de un monstruo submarino. Había marcas de mordeduras sobre el revestimiento y algunos de los cables habían sido arrancados. ¿Qué tipo de criatura podía haber hecho esto? Este incidente causó un poco de consternación. La condición de los cables y la plataforma era sencillamente asombrosa. Para contener la ola de miedo, todos los miembros del equipo estaban increíblemente asustados. La versión oficial sobre el incidente fue: la plataforma chocó directamente con una roca, lo que causó el daño. Pero la tripulación sabía que había algo enorme y muy poderoso allí, a una profundidad de 11.000 kilómetros. De acuerdo con la versión oficial, todo seguía igual a como se había descubierto previamente. El fondo de la fosa de las Marianas está cubierto de varias montañas, pero el área precisa donde se llevaban a cabo los estudios era llana. No había ni una roca. No había nada que pudiera dañar a la sonda de esa manera. De haber sido así, los instrumentos de a bordo habrían alertado de una colisión. Pero esto no sucedió. Además de los terribles daños, aún estaban los terribles y desgarradores sonidos que aún nadie ha explicado. Más tarde, los biólogos sugirieron otra versión más sensacional sobre el incidente después de repasar sistemáticamente todos los informes escritos anteriormente por los investigadores. Su veredicto: una gigantesca reliquia. El monstruo Megalodón habría dañado los cables y la plataforma. Este enorme tiburón prehistórico, que pesaba 50 toneladas y medía 22 metros de longitud, es un antiguo antepasado extinto de los tiburones modernos. Se creía que habían desaparecido hace más de 1,5 millones de años, pero si el informe es correcto, entonces el Megalodón no había desaparecido de este mundo después de todo, pero encontró refugio en el fondo de la fosa de las Marianas. Esta idea no surgió de la nada. Los científicos habían descubierto un diente gigantesco del tamaño de la mano de un hombre. Un cuidadoso estudio determinó que el diente perteneció en realidad a la antigua criatura Megalodón. Años después, un buque de carga seca japonés, que transitaba sobre la legendaria fosa, recibió un fuerte golpe a un lado, lo que hizo que el barco literalmente saltara en el agua. Al mismo tiempo, la superficie del agua se encontraba en calma. No había arrecifes ni ningún otro obstáculo cerca. La tripulación de la embarcación que transitaba por las Marianas, el Federico Padre, vio en la distancia una inmensa columna de agua que subía, expulsada quizás por alguna bestia enorme. Imaginen el terror que esos marineros experimentaron. Tenemos un ejemplo más reciente. Los científicos, durante una reciente expedición, descubrieron una insólita medusa que desde entonces y hasta ahora parece ser proveniente de otro planeta. El cuerpo de la medusa y sus largos tentáculos brillaba en rojo y amarillo. Los científicos grabaron un video. La criatura pertenece al género de medusas Crossota. Tiene 2 juegos de tentáculos. Los tentáculos, como se puede ver, se alargan de forma espeluznante mientras el cuerpo permanece inmóvil. Este comportamiento indica que ella caza a su presa atrayéndola a una emboscada. Esta extraña criatura fue descubierta en un área misteriosa y poco conocida de la fosa de las Marianas llamada el Pico Submarino del Enigma, a una profundidad de 3.700 metros. Quizás hemos estado buscando alienígenas en los lugares incorrectos. Mientras los buscamos en el cielo y en algunos de los planetas más distantes, ellos se encuentran debajo de nosotros. Están más cerca de lo que creemos. Independientemente de las criaturas que hay, extrañamente, el océano es menos estudiado que el espacio exterior. De allí, en un futuro, podemos esperar muchos de los más fantásticos descubrimientos, y estaremos allí para hablarles a ustedes de ellos.